Una de las bandas más polémicas en la escena musical fue fundada en Suecia, en donde los integrantes crearon una historia en torno a los integrantes, quienes buscaban difundir su mensaje de antirreligión a sus seguidores, con el uso de letras paganas, generando una gran controversia entre los seguidores del metal, quienes aseguran que esta banda no puede ser considerada como parte de este género. Esta es la reseña del póster de la banda Ghost. En el año 2006, en Suecia, Tobias Forge formó la banda Ghost tras formar parte de otras bandas del género glam, apostando a una controversia al considerar que su proyecto como una fuerza anticatólica que se encargaría de derrumbar la creencia de Jesús. No pienso entrar en detalles sobre la historia de esta banda, en donde todos saben la aparición del Papa Emeritus en sus diversas encarnaciones para continuar actualmente con el llamado Papa Cero, en donde Tobias Forge se encarga de personificar a cada uno de ellos, a pesar de que en eventos en vivo hereda el trono a su sucesor para generar la creencia de que el vocalista termina por ser otra persona, pero el uso de máscaras y prótesis le han servido para poder generar la historia dentro de la banda, algo que para este póster podría ser nuevo, pues sé que bandas han producido historias en un disco completo, pero desconozco si alguna banda es la protagonista de la historia, y si tú conoces a alguien que lo haya hecho, déjalo en los comentarios. El punto del conflicto entre los seguidores del metal es que los metaleros se niegan a reconocer a Ghost como una banda de metal, mientras que la mayoría de los seguidores, no todos, se basan en las letras de sus temas para alegar que son satánicas y por eso deben ser consideradas como metal, algo que sí es de poser, pues es bien sabido que el hecho de escribir letras subidas de tono no le dan un lugar dentro del género del metal, y si no, pues pregúntale a Paquita, la del barrio, quien de plano, ella sí escribe canciones llenas de odio que podrían hacer llorar a cualquier satánico pagano metalero. Las letras de Ghost, lejos de ser satánicas, son más bien antirreligiosas, envueltas de blasfemias religiosas, y aunque hay quienes se mofan de decir que en los temas se realizan invocaciones al demonio, su estilo musical, el cual es parte fundamental, no lo puede clasificar dentro de alguno de los géneros del metal. Esto es gracias a que manejan un toque similar a las bandas de los 80s o 90s, las cuales reconozco que son bien ejecutados y su ritmo es pegajoso, pero cuando mucho podría ser considerado dentro del estilo rock pop o de plano un pop pagano, si es que quieren darle un poco de rango a la banda. Dentro de la industria de la música es bien sabido que el show que presenta un artista termina por darle cierto estatus, y te puedo poner por ejemplo la banda Rammstein, quien en la mayoría de su show los fuegos pirotécnicos no pueden faltar. En el caso de Ghost, el maquillaje, la escenografía y los supuestos sacrificios de los papas forman parte del show que ha acarreado a muchos seguidores que en su mayoría pues son poser. Insisto que sus temas son pegajosos, y a quienes les gusta el rock de los 80s y 90s aceptan a esta banda, y si no saben el idioma de inglés, hasta tus papás podrían disfrutar de sus temas. Lo que definitivamente puede decirte este poser incrédulo es que Ghost definitivamente no puede ser considerado como metal. Incluso podría considerarse más metalero a los Acosta que a la banda sueca. You go down just like